Ha llegado el bendito culto del día de expiación. Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El reino de los cielos y el arrepentimiento. Este es el culto de la tarde del día de expiación. Sobre todo, damos gracias y gloria al Padre y a la Madre Celestiales por expiar nuestros pecados. Por la gracia de Dios, los hijos de Dios debemos ser completamente perdonados de todos nuestros pecados a través de este día de expiación, incluyendo los pecados que cometimos en el cielo, los pecados que cometimos en esta tierra y los pecados que no recordamos. De esta manera, podemos ser purificados más blancos que la nieve, puros y limpios, y volver a nuestro eterno hogar celestial. Para el día en que estemos delante de Dios, grabemos profundamente en nuestro corazón la palabra de Dios que nos enseña a mantener nuestra fe sin mancha. Siguiendo las enseñanzas del Padre y de la Madre, recorramos el camino de la cruz hasta el final con amor, unidad, armonía, perseverancia y paciencia, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Veamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando examinamos sus palabras, podemos confirmar que hubo una razón por la que tuvimos que dejar el reino de los cielos y venir a esta tierra. No significa esto que el arrepentimiento es absolutamente necesario para entrar en el reino de los cielos. Todos debemos ir al reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, debemos arrepentirnos completamente de los pecados cometidos en el cielo y de todas las transgresiones cometidas en esta tierra, conscientes o inconscientes, para que podamos nacer de nuevo como hombres nuevos que puedan agradar al Padre y a la Madre celestiales. Busquemos algunos versículos en la Biblia sobre este asunto. Primero, abramos Primera de Juan, capítulo 1, y examinemos la enseñanza de Dios sobre por qué debemos arrepentirnos. Veamos Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está escrito que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pecamos en el cielo e incluso en esta tierra hemos cometido pecados, conscientemente o sin saberlo. Además, debe de haber pecados que hayamos olvidado. De hecho, no estamos en posición de decirle a Dios que no tenemos pecado. La Biblia y los profetas nos recuerdan que ya habíamos pecado en el cielo. Para dar el perdón de nuestros pecados, Cristo vino a esta tierra. Soportó el dolor de la cruz, enfrentó la humillación y sufrió hasta la muerte. La Biblia explica repetidamente que este desenlace tan grave se debe a nuestros pecados y transgresiones. Sin embargo, aquellos que no se acuerdan de sus pecados dicen: no tengo pecado, he vivido de la manera justa hasta hoy. Pero Dios dice: si dices que no tienes pecado, aunque pecaste en el cielo y viniste a esta tierra, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti.
Estás haciendo mentiroso a Dios. Abramos juntos Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Jesús no vino a esta tierra a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 19 para ver la obra del Evangelio que Dios llevó a cabo en esta tierra para salvar a la humanidad. Vayamos a Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre... Aquí, el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? El Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué más? Y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón por la que vino a la tierra en cuerpo? Al final, vino a guiarnos al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué clase de seres éramos en el reino de los cielos antes de venir a esta tierra? ¿No está claro que vinimos a esta tierra después de cometer algo de lo que debemos arrepentirnos? Ya que pecamos en el cielo y descendimos a esta tierra, Jesús dijo que vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Todas estas palabras de la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. El hecho de que hayamos olvidado nuestros recuerdos del cielo no significa que podamos decir que somos justos y no hemos cometido ningún pecado. En cambio, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia tal como son, dándonos cuenta una vez más de que tuvimos un pasado oscuro en el cielo. Por lo tanto, la obra del arrepentimiento debe llevarse a cabo para que seamos completamente perdonados de los pecados cometidos en el cielo y en la tierra. En los Evangelios hay muchas expresiones sobre el arrepentimiento. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Fue enviado a preparar el camino de Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó, lo primero que proclamó fue arrepentíos. Con respecto a este asunto, Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en Apocalipsis capítulo 2 dice arrepiéntete. Hay muchos escritos en la Biblia que nos enseñan a arrepentirnos. Esta fue la obra más grande que Dios Todopoderoso anhelaba cumplir. Incluso vino a esta tierra en cuerpo para esta obra. Cuando el Hijo del Hombre explicó la razón de su venida a esta tierra, dijo que no era para hacer milagros y asombrar a las personas, sino ¿qué quería hacer con los que se habían perdido? Él dijo, he venido a esta tierra para salvarlos. De esta manera, el más grandioso dio ejemplo de la obra más grande. Vayamos juntos al capítulo 1 de Marcos para ver qué ejemplo dio. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». En Lucas capítulo 19, versículo 10,
dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el Evangelio de Marcos dijo que vino para predicar. Si examinamos detenidamente estas palabras, ¿cuál es la obra más grande e importante para la salvación de la humanidad? Ya que cometimos innumerables pecados en el cielo y vinimos a esta tierra, necesitamos arrepentirnos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para arrepentirnos? Hoy encontremos la respuesta a esto. Vayamos a Lucas capítulo 15. Veamos la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que, así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también nos enseña, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aquí podemos comprenderlo. Pasemos al versículo 10. En el capítulo 15, versículo 10, Jesús dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Explica lo mismo en el versículo 10. Como el arrepentimiento es absolutamente necesario para entrar en el reino de los cielos, aparece en muchas partes del Nuevo Testamento. Vinimos a esta tierra después de hacer algo en el reino de los cielos. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos qué hicimos en el cielo y, de esta forma, hacernos arrepentirnos. Lo que hay en esta tierra no lo es todo. Somos del eterno reino de los cielos y debemos volver allí para ayudarnos a recordar esa época en que vivíamos en el cielo con Dios y regresarnos allí. Él vino a esta tierra y nos guió al arrepentimiento. Lo mismo está escrito en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pueden pensar, no he cometido ningún pecado, pero cada vez que vengo a la iglesia, escucho cosas como, arrepentíos, eres un pecador, y me hace sentir un poco extraño. Pero Dios no está hablando solo de los pecados que cometen en este mundo. En el mundo anterior de donde vino Jesús, ya habíamos cometido algo que requiere arrepentimiento y habíamos venido a esta tierra. Jesús vino a enseñarnos este hecho y guiarnos al arrepentimiento. Por eso, la Biblia explica que el propósito y el objetivo de su venida es para guiar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso, cuando leemos Isaías capítulo 53 y capítulo 50, nos enseñan que por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, y por vuestras rebeliones vuestro padre fue traspasado con lanza y azotado. Sin embargo, después de todo esto, vosotros fuisteis curados. Así profetizó Isaías. Hermanos, en lugar de centrarnos solo en el sacrificio de Cristo en la cruz, primero debemos considerar por qué tuvo que ocurrir tal evento. No fue provocado simplemente por algo que hicimos en esta tierra. Como los problemas ya habían surgido en el mundo anterior, Dios explicó que la razón y el propósito de su venida a esta tierra era guiar las almas de los pecadores del cielo al arrepentimiento. Para que todos seamos revestidos de la gracia de Dios y entremos en el eterno reino de los cielos, el verdadero arrepentimiento debe ocurrir en todas partes. El arrepentimiento es apartarse del pecado de traicionar a Dios, el pecado de ignorar las enseñanzas, decretos, reglamentos y leyes de Dios, y el pecado de desobediencia.
De todos estos pecados debemos volver nuestro corazón a Dios. ¿No es esto el verdadero arrepentimiento? Pasemos al capítulo 59 de Isaías. Veamos la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fueron nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. ¿Qué significan las palabras «han hecho división entre vosotros y vuestro Dios»? En pocas palabras, la estrecha relación que teníamos con Dios se cortó. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Ya que sus pecados los han separado de Dios, deben volver a Dios, confesar los pecados y arrepentirse de ellos, y vivir una vida de arrepentimiento. Cristo vino a esta tierra y enfatizó esto continuamente. Cristo dijo, ¿sabéis por qué he venido a esta tierra? He venido a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, está escrito en la Biblia, si no se arrepiente, Dios afilará su espada. La Biblia registra sin vacilar palabras tan temibles. Veamos Salmos capítulo 7. Veamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 7, versículo 12. Salmos capítulo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué hará Dios si no se arrepienten? Veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7 está escrito, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen al Evangelio? Los que no obedecen al Evangelio son los que no se arrepienten. Son los que no se vuelven a Dios. Volveos a mí en la Pascua. Volveos a mí en el día de reposo. ¿Cómo podemos volvernos a usted? Por favor, díganos cómo arrepentirnos. Por eso Dios enseñó a la humanidad el camino para volverse a Él a través del Evangelio. Entonces, ¿por qué serán castigados los que no obedecen el Evangelio? Es porque no se han arrepentido. Dios nos ha dado la oportunidad, el tiempo y las condiciones para el arrepentimiento. Soportó numerosas dificultades a lo largo de 1500 años y a través de su propia sangre estableció la verdad perfecta del nuevo pacto en esta tierra. En verdad, vamos al reino de los cielos sin costo alguno. El Padre y la Madre Celestiales han soportado todo el dolor, el sufrimiento y la angustia por nosotros. Si consideramos todo esto hoy a través de este día de expiación, no solo debemos abrazar el significado de la expiación, sino también reflexionar sobre el sacrificio que Dios soportó por nosotros. Con un corazón de verdadero arrepentimiento, debemos presentarnos ante Dios y esforzarnos por vivir una vida que siga el camino de la justicia que Dios desea de nosotros.
Sigamos encontrando más palabras sobre el arrepentimiento en la Biblia. Vayamos al libro de Lucas capítulo 13. Veamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 3. En Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús dice: Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué les ocurrirá? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Donde no hay arrepentimiento, solo hay destrucción. Jesús reiteró esto en sus enseñanzas. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Según la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá con el candelero de la salvación si no nos arrepentimos? Será quitado de su lugar. Dios nos da estas palabras verdaderamente significativas. Pasemos al versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Veamos el capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, puede parecer que la Biblia contiene solo palabras nobles, amables y hermosas, pero Dios también muestra su severidad, especialmente hacia aquellos que no se arrepienten. Como vemos que usó Dios una expresión tan solemne, mantengamos siempre el corazón de arrepentimiento y gratitud por el hecho de que seamos pecadores y de que Dios haya cargado nuestros pecados. Él subió al monte Gólgota y llevó el dolor y el sufrimiento al ser crucificado por nosotros. Abramos también Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Veamos Tito, capítulo 1, versículo 2. En Tito, capítulo 1, versículo 2 está escrito: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medios ¿de qué? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hermanos, reflexionemos una vez más sobre nosotros mismos, si estamos descuidando o menospreciando las tareas que Padre y Madre nos han confiado, ya que Padre y Madre nos han llamado a participar en su gran obra. Hagamos todo lo posible para revelar la gloria de Dios al mundo entero en este bendito año. Además, como miembros de la familia celestial, tomemos la resolución de no volver a ser esclavos del pecado ni estar involucrados en él, para que podamos cumplir fielmente el papel de la sal y la luz del mundo y llegar a ser como el buen samaritano. Veamos también 2 de Timoteo, capítulo 4.
Veamos la enseñanza de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 está escrito: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Está escrito: en vista del reino de Dios, te encarezco que prediques la palabra. Les doy este encargo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, a tiempo y fuera de tiempo significa en todo momento o en cualquier situación. Predicad la palabra no solo cuando sea posible, sino en todo momento. Dios desea conceder la bendición más noble a su pueblo celestial. A través del día de expiación, entendamos claramente por qué Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y por qué predicó primero el Evangelio del reino a todo el mundo. Espero que podamos obedecer completamente todas las leyes, decretos y reglas del nuevo pacto, y el encargo del Padre y la Madre, ven, para que podamos convertirnos en los hijos celestiales arrepentidos, que los siguen fielmente por donde quiera que vayan. Se han esforzado mucho, orando todas las mañanas y tardes durante 10 días. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial vivan una vida más hermosa de arrepentimiento, con obediencia a la palabra de Dios. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Gracias.